Eh, las más importantes, antes de adquirir un sintonizador, ¿no? Entonces, vayamos a esas características. Primero, la potencia de trabajo. Yo estoy en categoría novicio, transmito 100 vatios. ah, Tendría que adquirir un sintonizador de 100 watts, ¿no? Como, eh, digamos, como estándar, ¿no? También hay sintonizadores de menos potencia, o QRP también, ¿no? Pero primero es la potencia, ¿no? De trabajo. Y los medidores que incluyen, ¿no? Por eso vienen a veces con escalas de potencia de 15 o de 150 watts, por ejemplo. Ya el sintonizador manual ya lo tiene, ¿no? O el automático inclusive, ¿no? En fin. Entonces, primero es mi potencia con la que yo trabajo, y si yo trabajo con 500 vatios, no puedo ponerle un túner que va a soportar solo 100. O sea, tendría que ser un túner mucho más grande de potencia de 1 kilo, qué sé yo, ¿no? Entonces siempre hay que sobrepasar la potencia que uno va a trabajar, sobrepasarle en un porcentaje para que pueda soportar ese sintonizador, ¿no? Bien, entonces el siguiente punto es las bandas de trabajo. Ese sintonizador, ¿en qué bandas me trabaja? ¿No? ¿De dónde a dónde va? ¿No? De repente segmentado. Hay sintonizadores también segmentados, ¿no? Sobre todo los antiguos, que están hechos solo para banda de aficionado. Pero si yo me voy a una banda X, 8000, qué sé yo, de repente ya no me sintoniza. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Las bandas de trabajo. Eh, por ejemplo, vemos acá un sintonizador que tiene especificado claramente las bandas, ¿no? 3.5, 7, 10, 14, ¿no es cierto? Esa es una de trabajo. En el caso de acá tenemos letras A, B, C, D. Entonces, este sí, como tiene mucho más posibilidades, no están especificadas las bandas. Es muy probable que tenga un poquito más de ancho de banda como para sintonizar en algunas bandas diferentes, ¿no? Entonces, nosotros, como radioaficionados, nos interesa más sintonizar en nuestras bandas asignadas, ¿no? Que es las frecuencias que tiene nuestro radio también, ¿no? Nuestro radio. ¿Ok? Ok, continuamos entonces acá. Ya. La impedancia de entrada. Todos los sintonizadores tienen sus 50 ohmios como impedancia de entrada, ¿no? Eso ya es un estándar, ¿no? Es la misma impedancia del equipo, la misma impedancia del coaxial, los 50 ohmios, ¿no? Esa es la impedancia de entrada del sintonizador. ¿Ok? Tenemos el rango de impedancia. Eso es algo que hay que entenderlo bien, porque esto es lo que podría decirse la impedancia de salida, ¿no? O sea, digamos, si está entrando 50 ohmios a mi sintonizador, ¿cuánto, cuál es el rango de ohmiaje que me permite sintonizar? En todo caso, hay equipos muy buenos sintonizadores que te permiten sintonizar hasta de 10 ohmios hasta 250 ohmios, ¿no? Entonces, ese rango de impedancia nos va a permitir nos va a dar a conocer la calidad del sintonizador, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, eh, eso es importante saberlo porque hay rangos a veces que son muy cortos y nosotros nos alejamos mucho de la frecuencia de trabajo y ya no sintoniza, ¿no? Ya no sintoniza. Estamos hablando hasta ahorita, o hasta este momento, sobre temas relacionados con sintonizadores manuales y automáticos en general, ¿no? Bien. Después también es importante los medidores y los indicadores, ¿no? Mayormente hay sintonizadores los manuales, que no incluyen un medidor, ¿no? Solamente son sus tres perillas y listo, la cajita con sus tres perillas y listo. Entonces hay que adicionarle un medidor a eso, ¿no? Pero si ya contamos con un medidor, nos va a servir mucho de referencia para poder hacer un ajuste más preciso de la antena que queremos sintonizar, ¿no? Por eso es importante tomar en cuenta qué, qué me va a decir el medidor, el indicador, ¿no? ¿Hasta cuántos vatios puedo yo medir? 250, 150, no sé.
y las escalas, ¿no? Ok, bien. Ejemplo de las características de un sintonizador manual. Acá vamos a ver. Este, por ejemplo, son las especificaciones de este sintonizador que es manual, el Yaesu, ¿no? Y cumple casi con todas las características de otros modelos, ¿no? En este caso, hablamos hace un rato lo que es la banda de trabajo, ¿no? 80, 40, ¿no? Entonces, este es un sintonizador segmentado, ¿no? En donde va a cumplir su sintonía dentro de estos rangos, ¿no? Si salimos de estos rangos, es muy probable que no bajemos o no sintonicemos la antena, ¿no? ¿Ok? Ya el equipo viene diseñado con todo lo necesario para trabajar en estas bandas específicas. A ver, la impedancia de entrada, como dijimos, 50 ohmios, hace un rato lo mencionamos, y la variación de carga o la variación de impedancia de carga va de 10 ohmios a 250. O sea, tiene bastante margen, ¿no? Para sintonizar, bastante margen, ¿no? Entonces, eso habla mucho de la calidad del sintonizador, ¿no? De 10, bueno, pasa por 50, de hecho que sí, y hasta 250 ohmios, ¿no? Esa es la impedancia que nos permite sintonizar, ¿no? Eh, máxima potencia de transmisión, o sea, esto soporta hasta 150 watts en transmisiones, ¿no? De 150. Y la escala que tiene, ¿no? Tiene dos escalas el meter de 15 watts y 150 watts, ¿ok? O sea que nosotros con 10 watts podemos medir la estacionaria de nuestra antena. No necesitamos más potencia. Entonces, está perfecto, ¿no? ¿Ok? Después aquí hay pérdida por inserción, otras características del conector, las dimensiones, el peso y la calibración, ¿no? Señales por debajo de 5. Por debajo de 5, este sintonizador va a comenzar a trabajar. Si sobrepasa de 6, no va a sintonizar nada, ¿no? O sea, ese es su límite de estacionaria de este sintonizador, ¿ok? No es, el sintonizador no es un elemento mágico, o sea, yo agarro y pongo un alambre y lo sintonizo. No, 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 tiene sus tolerancias, ¿no? A veces hay gente, bueno, o colegas también, ¿no? Que no, de repente dice, uy, no funciona, no funciona, pero bueno, ¿qué quieres sintonizar? Bueno, quiero sintonizar un alambre de 2 metros para la banda de 40 metros, pero eso es imposible, ¿no? Además, estos sintonizadores son para cable coaxial, ¿no? Para antenas con coaxial, para líneas desbalanceadas, ¿no? Hay sintonizadores para hilo largo, eso sí también hay, pero eso ya son los automáticos, ¿no? También hay manuales, pero en este caso no estoy mencionando esos, para no complicar más la historia de los sintonizadores. Tenemos el diagrama básico de un sintonizador manual, ¿ok? Y es sencillo, o sea, no es nada del otro mundo. Este es un sintonizador con sus tres perillas. Tenemos el condensador de entrada, que va cerca a la entrada de antena, condensador de salida, variable, que va hacia la antena, y una bobina, ¿no? Que nosotros vamos a seleccionar de acuerdo a la banda, ¿no? Como le mencioné hace un rato, eh, acá por cada cortocircuito que hagamos, vamos a ir seleccionando la cantidad de vueltas de la bobina, ¿no? ¿Ok? Entonces es así como trabaja el sintonizador, ¿no? Y acá físicamente lo estamos viendo la bobina y los cables hacia el selector, ¿no? Para ir haciendo la sintonía en esa etapa. Es sencillo, ¿no? Es sencillo. O sea, pero el costo va en la calidad de los elementos, ¿no? Condensadores de cerámica, la llave selectora también es una de cerámica o con contactos de plata. O sea, es la calidad, ¿no? La calidad de los elementos es lo que le da el costo a un sintonizador. Pero circuitalmente es muy sencillo, ¿no? Y con esto podemos lograr, inclusive fabricarnos un sintonizador, multibanda, ¿no? Entonces, pero a más potencia, más calidad de elementos, ¿no? A más potencia, mayor diámetro de los cables. Eh, ahora, en el caso de HF, y esto hay que aclararlo, en el caso de HF, nosotros podemos hacer cableados de este tipo, ¿no? Al aire, ¿no es cierto?
no son cables coaxiales que están pasando por dentro de la caja, son solamente cables libres, porque en realidad, como son frecuencias eh, muy bajas, no va a perjudicar para nada el hecho de que nosotros utilicemos alambres, ¿no es cierto?, en vez de coaxial para poder pasar la señal de un lado a otro, ¿no? Todo queda dentro de la caja. Esto es porque es HF, pero mientras más subamos de frecuencia, esto se pone más crítico, ¿no? ¿Ok? Estamos hablando, por ejemplo, de 50 MHz, ¿no? Ya este tipo de conexiones se pone crítico. Y si hablamos de VHF, ni hablar, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta porque de repente uno dice, oye, esto está todo desordenado, ¿qué pasa? No funciona. Pues no, sí funciona, sino que no es, no perjudica, no es crítico, ¿no? Este tipo de conexiones para trabajar en bandas de HF, ¿no? Entonces, esto es un alcance que les quería dar porque eh, n- no necesariamente hay que ser estricto con las conexiones, pero sí se entiende el porqué, ¿no? Bien, entonces, este es el automático. Bueno, ya el automático es otro mundo, completamente diferente ya a lo que es eh, una, un sintonizador manual, pero el criterio es el mismo, o sea, el criterio de funcionamiento. Y acá estas llavecitas que vemos acá son los relay, ¿no? Y cada relay va conectado a unos sensores, ¿no? Entonces, cuando se sintoniza una antena, comienzan a sonar así como una especie de timbre ahí, como un ruido de un chicharreo, comienza a hacer el tuner, y es porque los relays están jugando ahí, ¿no? Comienzan a jugar ahí hasta que logren la sintonía, haciendo combinaciones de la bobina, ¿no? En este caso, cada cruce o si se cierra acá este relay, esta bobina la está cancelando, ¿no? Va cancelando hasta lograr la mínima estacionaria. Y aquí también los relays hacen el juego para que los condensadores también sumen o sencillamente se, se resten, ¿no? Para lograr la sintonía, ¿no? Entonces este es un diagrama así, es un vistazo general de cómo funciona. Lógicamente que tiene componentes ya electrónicos, como estos sensores, ¿no? Que son los que controlan los relays, sus bobinas, y es un sistema muy complejo. En este caso, esto que estoy presentando es un sintonizador para hilo largo, ¿ya? Que se usa mucho en embarcaciones o en las camionetas, ¿no? Y su sintonía es automática y ahí sí, bueno, puedes ponerle un alambre hasta de 3 metros y te lo va a sintonizar, ¿no? Porque ya el sistema hace todo el juego, ¿no? Y si ustedes ven, acá las bobinas son bastante grandes, como para soportar toda la RF que se va quedando, ¿no es cierto?, en el interior, ya como señal reflejada, ¿no? Entonces, esto ya viene preparado para trabajos constantes y se usa mucho, como repito, en embarcaciones, en transportes, en camionetas, en camiones, etcétera, y cumple su función perfectamente, ¿no? Así es. Muy bien. Esto con respecto al automático. Ya. Bien, ahora vemos las instalaciones. ¿Cómo instalamos nuestro sintonizador, ¿no? Eh, Básicamente tenemos la antena, el sintonizador que no tiene medidor, ¿no? Con sus tres perillas, ¿no? La que mueve la bobina, condensador de salida y condensador de entrada, y un medidor de ROE, ¿no? Entonces, esta es la conexión correcta para hacer el montaje de nuestro sintonizador y nuestro equipo, ¿ok? Este es en el caso de tener un sintonizador que no cuente con medidor, ¿no? ¿Ok? Bien, vamos a seguir a la siguiente, a ver. Ya, este ya es un montaje en donde ya tenemos el equipo, el sintonizador con sus agujas cruzadas que nos va a indicar la señal reflejada y la potencia de salida y nos va a dar perfecto, ¿no? Ojo que acá ya tiene sus tres perillas para sintonizar y buscar el mínimo ROE, ¿no? ¿Ok? Bueno, y esto ya es un equipo que tiene todo internamente, tiene su sintonizador incorporado y todo, y ya el meter se encarga pues en la pantalla se encarga de darnos toda la referencia
incluyendo la potencia, incluyendo todo lo que es la señal de reflejada y la banda de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ya tenemos todo en el equipo, ¿no? Esos son los equipos últimos que están saliendo que incluyen su sintonizador. Ojo que también en estos equipos el sintonizador también tiene sus características, ¿ah? No es, no es un sintonizador mágico, que le vamos a poner un alambre y no va a sintonizar en cualquier lado, no. También tiene sus tolerancias y eso hay que tener en cuenta para evitar malograr la etapa de salida. Así como tiene todo el equipo, hay que saberlo cuidar en base a conocer el manual de uso, ¿no? Ahí tiene sus tolerancias y todo, ¿no? El sintonizador, así como ayuda mucho, también puede perjudicar a un equipo, ¿ya? A las largas, con el tiempo, ¿no? Así es. Entonces, eh, como repito, un sintonizador de antena es un complemento, pero no es una prioridad o que me va a sacar de todas mis, mis penas de antenas, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, bien, entonces continuamos. Acá vamos a ver con respecto al funcionamiento, ¿no? Tenemos un dipolo y, y según, como podemos analizar, tiene una curva, ¿no es cierto? Una curva donde hay un mínimo ROE en la 7020, ¿no? Este es nuestro dipolo y tenemos una curva mínima ya. Entonces esa es nuestra referencia, ¿no? Ya. Tenemos acá, antes de continuar, porque viene un cuadro de comparaciones más adelante, tenemos que saber cuánto, cuánto es mi potencia reflejada en función a la ROE que me indica, ¿no es cierto?, mi medidor, ¿no? En este caso, si tenemos 3 de ROE, tenemos un 25% de potencia que se refleja. Es bastante para 100 watts, ¿no? ¿Ok? Para 100 watts. Son 25 watts que están regresando, ¿ok? Para 3.4 nos está regresando casi 30 watts. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Eh, Nosotros estamos conformes con 1.3, ¿no? Bueno, ahí tenemos unos solamente 3 vatios que me está regresando, una cosa así, o 2.5, ¿no? Entonces, este cuadrito es muy bueno como referencia porque nos da la seguridad de cuánto, o sea, por qué es peligrosa esa potencia reflejada, ¿no? Es peligrosa, sí. Entonces, para salir de esto, usamos un sintonizador y con eso mejoramos también el equipo, que bote toda su potencia. Y también, como mencioné hace un rato, complementamos el rendimiento de nuestra antena, ¿no? Y más adelante les voy a explicar que no es mágico el sintonizador, solamente es un complemento porque a la antena nunca le van a llegar esos 100 watts, nunca le van a llegar, ¿no? Pero sí, al túnel sí, o sea, saliendo del túnel sí, pero la antena no le va a llegar. Vamos a ver, entonces teniendo en cuenta este cuadro, ¿no es cierto? Nosotros podemos seguir avanzando para el siguiente ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un dipolo, ¿no es cierto? Tenemos en 7020, le damos 100 watts, ya hemos sintonizado la antena, ¿ya? A 1.1. Entonces, de aquí, del túnel hasta la radio, tenemos 1.1. Pero del túnel hacia la antena, tenemos un ROE de 1.3, ¿ok? Eso nadie se lo va a quitar. Entonces, esa reflejada que circula por el cable, ¿no es cierto? A veces tenemos nuestro cable adentro del jack de radio y esa reflejada está circulando dentro del jack de radio, ¿no? Y eso es la que puede perjudicar a otros componentes, otros elementos electrónicos, etcétera, porque si bien es cierto el túnel me está protegiendo la radio con 1.1, pero la SWR sigue pues, en el cable, ¿no? La 1.3, o sea, la reflejada. Acordémonos, pero por 1.3 creo que son, ¿cuántos vatios? 5 vatios, creo, algo así, ¿no? De reflejada. Bien, entonces sigamos al siguiente cuadro, ya. Ah, sí. Ya, ojo que también acá es el dipolo de 10 metros por lado, ¿ah? ¿Ok?
10 metros por lado y me da 1.3 estacionaria. Ojo, este es importante, 10 metros por lado. En el siguiente cuadro tenemos una antena más corta, pero queremos usarla para 7020, ¿no es cierto? Y yo lo mido directamente y me da 2.8. No, pero yo con 2.8 mi radio ya no me bota 100 watts, me bota 60, que la estacionaria es alta, 60, 50 watts. Entonces, ¿qué hago? No, yo quiero botar mis 100 watts. Ah, le pongo tuner. Ya, perfecto. Le pongo el tuner, acá salen los 100, pero acá ya no llega a los 100. Van a llegar 70 watts o algo así, ¿no? O sea, y está reflejando 30 watts por el cable. Y si este cable lo dejo dentro de mi jack de radio, esos 30 watts que están retornando hasta antes del tuner, va a perjudicar mis sistemas, ¿no? Dentro del jack de radio. Entonces, de alguna forma, este túnel tiene que estar lo más pegado a la ventana, lo más pegado a la salida del cable, ¿no? En lo posible, en lo posible. ¿Ya? Entonces, acordémonos, acá ya subió 2.8 porque estoy usando un dipolo de 7 metros por lado para 7020, ¿no? Entonces ahí hay estacionaria, ¿no? Vamos al otro cuadro. Tenemos un dipolo mucho más corto todavía, 5 metros por lado. Ahí tenemos un SWR de 3.2. ¿M? Ya está bastante alto ya. Entonces acá sí me está retornando más potencia, más potencia. Pero acá el equipo sigue trabajando, botando sus 100 watts, ¿no? Normal, ¿no? 1.1, bacán, ¿no? Y bueno, está trabajando. Entonces ustedes me dicen, oye, pero entonces ¿para qué voy a poner el tuner si mi SWR va a estar en 3.2 hasta acá? Porque si yo no le pongo este tuner, el equipo con 3.22 de estacionaria, el equipo me va a botar solamente 30 watts porque se protege. Entonces, los 30 watts que van a llegar a la antena, más el estacionario y todo, van a llegar solamente 20, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia. Entonces, mejor le pongo un tuner, que el equipo me bote los 100 watts, ¿no es cierto? Y ya acá voy a tener 70 watts, ¿no? O 60, ¿no? Que es muy diferente a conectar la antena directo al equipo, porque el estacionaria hace que el equipo frene su potencia por una protección electrónica que tiene, ¿no? Todos los equipos de HF tienen una protección electrónica que va en función a la onda estacionaria o la reflejada, ¿no? Es tanto así que si tú quieres transmitir sin antena, la aguja se mueve poquito del equipo, ¿no? Porque está actuando su protección, ¿no? Con 3 puntos de estacionaria, el equipo va a botar solamente 30 watts, una cosa así, ¿no? Y se va a perder. Entonces el tuner, como vuelvo a decir, es una ayuda, es un complemento, pero no es un elemento mágico. A ver, vamos a ver acá. Tenemos acá el resumen de esos tres ejemplos, ¿no? En donde nosotros utilizamos la 7020 y acá tus tres características de estacionaria, de acuerdo al color, y tamaño ¿no? Del dipolo. Entonces, en conclusión, nosotros podemos deducir de esto de que mientras más corto sea nuestro brazo, nuestro elemento que queremos sintonizar, también va a aumentar la estacionaria, ¿no es cierto? Y la potencia que va a llegar acá va a ser mucho menor, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que mientras más corto sea mi dipolo, la eficiencia va a ser menor, ¿no? Por más tuner que le pongamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso sí hay que tomarlo en cuenta porque jamás una antena de 5 metros sintonizada va a ser igual que un dipolo cortada la frecuencia, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero sí nos sirve para, bueno, salir del apuro, qué sé yo, ¿no? Ahora acá tenemos las tres curvas, que es otra característica también importante. Esta es una medida para la antena de 5 metros de lado. Entonces nosotros vemos que su ancho de banda es menor, ¿no? O sea, mientras más corto es el elemento que sintonicemos, menor va a ser nuestro ancho de banda para poder trabajar, ¿ok? En este caso, acá tenemos este negro, el color negro es del dipolo que es de diámetro por lado, que tiene 1.3 estacionaria y nos permite un mayor ancho de banda, ¿no? Con poca ROE. En cambio, la que mide 7 metros por lado me da un ancho de banda menor, ¿no?
para poder trabajar con poca ROE, ¿no? Y es así, mientras más corto sea el elemento, nuestro punto de sintonía va a ser mucho más selectivo y nuestro segmento de trabajo va a ser mucho más corto, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? No podemos utilizar una antena de 28 MHz para 40 metros, porque nos daría un Q, lo que le dicen el Q también, un ancho de banda muy, muy cortito y muy sensible, ¿no? De repente hasta ni siquiera sintoniza, pero ahí está ahí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las longitudes de antenas que queramos sintonizar, ¿no? Así es. Normalmente para HF, 5 metros es lo que más se usa, ¿no? Para sintonizar. 5 metros, sí. 5 hasta 7 metros, ¿no? Pero en promedio de 5, ¿no? Te da para arriba, hacia abajo también, ¿no? Así es. Entonces, este cuadro nos da la referencia de cuánto nos permite utilizar una antena sintonizada, ¿no? Consideraciones previas. Antes de nosotros instalar un sintonizador de antena en nuestra base. Primero nuestra potencia, ¿no? ¿Con cuánto vamos a salir? ¿100 vatios? ¿150? No sé qué categoría soy también, ¿no? Las bandas que voy a utilizar, si yo soy intermedio, ¿no? Entonces todo eso, ¿no? Para el caso de 100 watts, que es lo que el equipo bota, es estándar. No necesitamos un tuner demasiado sofisticado, ¿no? ¿Ok? Entonces, el tipo de antena de la estación. ¿Qué antena tengo en mi casa, no? Ya me pongo, yo no tengo mucho espacio, voy a poner una antena de 5 metros por lado, ya está. La voy a sintonizar, pues, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo más espacio, pues, ¿no? Ya. Pero, ojo que con las consideraciones al respecto de que la eficiencia no es la misma que un dipolo, ¿no? Cortada para la frecuencia, ¿no? eh, en bandas de trabajo en los cuales estoy permitido yo como radioaficionado, ¿no? Si puedo hacer este intermedio, este novicio, superior, ¿no? La medición del estado de la antena. ¿Cuánto tengo de SWR? ¿No? No podemos sobrepasar de 5. Ningún sintonizador me va a poder sintonizar un dipolo que tenga más de 5 estacionarios. Ese es su tope, ¿no? Ese es su límite, digamos, ¿no? Si tiene 4 o 3, ¿no? 3 que es lo más conocido, bueno, ahí sí lo sintonizo, ¿no? No hay problema. ¿Ok? Esas son unas consideraciones previas antes de yo adquirir un sintonizador. Para el sintonizador, ¿qué es lo que yo quiero, no? Como hablé hace un rato, repito, es con qué potencia máximo trabajo yo. Y si consigo un sintonizador de 500 watts, en buena hora, porque es más sólido, más resistente, y me dura mucho más años, ¿no? Etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que para un sintonizador de 500 watts, la potencia para que me sintonice también tiene que ser mayor, ¿no? Por lo menos 100 watts. Así que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? La exigencia de un sintonizador, ¿no es cierto? O lo que aguante un sintonizador va en función también a la potencia de entrada, ¿no? Así es. Entonces, hay que ver eso. Las bandas de trabajo, el sintonizador, el SWR máximo para sintonizar, como dije hace un rato, menor de 5. El rango de las impedancias, como ya lo mencioné hace un rato, ¿no? ¿De dónde a dónde? En este caso había uno que daba de 10 a 250 ohmios, que ahí me podía sintonizar en ese rango. Los conectores también que estén en buen estado. Es muy importante eso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, he visto sintonizadores de muy buena calidad que los pétalos del conector, la parte central del conector, están abiertos, ¿no? Abiertos, así como ya mucho tiempo, el uso, qué sé yo. Entonces ya no cierra bien el contacto, ¿no? La parte central del conector, el PL259, en el caso de chasis, ¿no? El conector de chasis está muy abierto y el conector entra pues y baila. Y entonces ahí es un problema porque imagínense, en vez de sintonizar, vamos a malograr nuestro radio con conectores
que ya están bastante gastados, ¿no? Entonces, eso sí también es una cosa que hay que considerar en un sintonizador, la marca que sea, ¿no? La marca que sea, ¿ok? Contactos en buen estado, contactos limpios y todo, ¿no? ¿Ok? Internamente también que no esté nada sulfatado, ¿ok? Ya, vamos ahora a recomendaciones del uso de sintonizador manual. Ya, tenemos la selección de la banda de trabajo, ¿ok? Radio sintonizador, ese ya es lo que hemos visto. En el caso de un sintonizador manual, nosotros hemos aprendido, ¿no? Con la práctica de que la primera sintonía es al oído, ¿no? O sea, yo conecto mi sintonizador, selecciono la banda de trabajo, pongo mi radio en esa banda de trabajo y yo digo, uy, ¿cómo sintonizo ahora? Entonces, la primera es conectar los cables, todo al equipo y uno va moviendo en este caso, los condensadores variables de los extremos y uno logra el máximo ruido en el parlante, ¿no? El máximo QRM. Entonces ya ahí ya estoy encontrando mi punto de inicio de sintonía, ¿no? Entonces, el primer dato para una sintonía adecuada es el oído, ¿no? Entonces, ya, yo escucho más fuerte ahí, ahí lo dejo, ¿no? Inclusive hasta puedo mover el control de inductancia, ¿no? Y buscar de repente A, B, C, D, no sé, el adecuado, y ahí, uy, ahí escucho más fuerte, ya, ahí queda. Después de eso, tenemos que ajustar la potencia del equipo a 40 watts. O sea, yo recomiendo que nunca ustedes sintonicen con 100 watts. Es lo peor que hay, ¿no? O sea, ya sintonizar con 100 watts es prácticamente no sé, es como que ya no queremos al equipo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuidar el equipo, la etapa de salida. Entonces, con 40 watts tengo suficiente potencia para encontrar mi mínimo ROE. Después de que yo ya sintonicé, ¿no es cierto? Ya le puedo subir la potencia, ¿no? Ya le subo la potencia después de que ya sintonice. Estamos hablando de un sintonizador manual, ¿ah? Ojo, ¿ok? Y la transmisión tiene que ser breve, por lapsos máximo de 5 segundos, ¿no? Ese es para darle un descanso al transmisor y para darnos un descanso nosotros también, para entender la lógica hacia dónde está mejor, ¿no? Entonces, también jugamos con eso y también con eso protegemos el equipo, ¿no? ¿Ok? Y la mayoría de gente lo que hace es marcar, ¿no? Una vez que ya hemos buscado los puntos, lo marcamos ahí en el sintonizador, ya, pues la próxima ya sabemos dónde es, ¿no? Ya, ese es el caso manual, ¿no? Pero uno aprende en eso, ¿no? Uno aprende porque en realidad uno lo está haciendo ahí es como manejar un carro automático, y sientes ahí tu sintonía y tú vas logrando la mínima ROE, es algo bueno, ¿no? Transmitir por lazos de 5 segundos máximo, como dije, ajustar la experiencia hasta encontrar el mínimo ROE. Eso es, ¿ok? Eso con respecto a un sintonizador manual, que hay muchos, ¿ya? Y para el caso de los sintonizadores automáticos, ¿no? Para el caso de sintonizadores automáticos, eh, eso ya es cosa nomás de seguir el manual con los interruptores adecuados, pero igual no meterle los 100 watts, ¿no? Igual con 40 watts suficiente y una vez que ya esté sintonizado, pa, le subo la potencia al equipo. Por ejemplo, en estos sintonizadores pequeñitos, el ATU 100 creo que es, unos chiquititos, esos que mostré hace un rato, esos también, ¿no? Se recomienda sintonizar con poca potencia y una vez que está ya sintonizadito, y ahí le metemos más potencia, ¿no? Bien, entonces tenemos acá conclusiones generales. El sintonizador de antena es un complemento de operación para ROE o SWR, que es lo mismo, o estacionarias, que también se dice, por debajo de 5.
¿ok? Es lo que nos indica también los manuales de fabricante. Es muy posible que haya sintonizadores que logren sintonizar por debajo de 4, ¿no? Más limitado, ¿no? Pero si encontramos uno que por debajo de 5 pueda sintonizar, ese es más calidad, ¿no? Eh, Mientras más corta sea la antena, el ancho de banda de la antena sintonizada será más angosto, como lo hemos visto hace un rato en los cuadros anteriores, ¿no? Y la eficiencia será menor, ¿ok? Eh, Recordemos que eficiencia en una antena es la potencia que me está llegando y la potencia que puede irradiar, ¿no? En este caso, una antena que no está cortada para la frecuencia de transmisión, va perdiendo eficiencia en función a cuánto se aleja del corte, ¿no? De la banda, ¿no? Mientras más corta, la antena va a tener menos eficiencia, ¿no? Con respecto a la frecuencia de trabajo, ¿no? Entonces, ya, acá tenemos la sintonía debe ser breve, ¿no? Como dije hace un rato, cada vez que queramos sintonizar, lapso de 5 segundos, soltamos, 5 segundos, soltamos, ¿no? Una cosa así. Sintonizar con 40 watts, una vez sintonizado, subir la potencia, ¿no? Pues eso es lo que ya mencionamos hace un rato. No sintonizar antenas muy cortas para frecuencias bajas. Esto puede perjudicar el sintonizador internamente y crear arcos y calentamiento de bobina. Eso es cierto. Cuando la antena, digamos, estoy forzando la sintonía a una antena demasiado corta, hay una potencia que está llegando al equipo, al sintonizador en este caso, y eso puede generar arco, ¿no? Puede generar un arco y puede perjudicar el condensador o se pueden hasta pegar las placas. Entonces, es muy, muy peligroso. Inclusive hay una antena circular, que es el tipo halo, que también lleva un condensador y a mayor potencia, más probabilidad de generar arco, porque es tanta la señal que circula ahí que una mala sintonía puede malograr el condensador, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí hay que tener mucho cuidado, no forzar a los tuners en función, considerando siempre su calidad, su procedencia y también el estado en que se encuentran, ¿no? Muy bien. Ah, Eso sería con respecto a todo lo que es sintonizadores, algo rápido, breve, y si, bueno, en todo caso, hacemos ahí la presentación de los resúmenes, y eso sería la presentación del día de hoy. Eh, no sé si tienen algunas preguntas, estoy atento para cualquier consulta y les Perfecto, agradezco la, Javier. la sintonía. Perfecto, Javier. Yo creo que ha sido una excelente explicación, como tú dices, básica sobre los sintonizadores de antena. Creo que ya empezamos con preguntas. Hay una que ha dejado en el chat Miguel Ángel. No sé si Ya. tú la quieres ver o te la leo. Sí, por favor. Ok, dice Javier, buenas noches, un paréntesis. ¿El tuner lo más lejos del equipo o puedes jugar con un coaxial más largo antes, bueno, antes de llegar al equipo? Ya, ok. Bueno, en primer lugar, como mencioné, nosotros queremos ver qué queremos sintonizar, ¿no? Primero, si es un dipolo de 5 metros por lado o de 7 metros por lado, etcétera, vamos a exigir, ¿no? A esa antena para que nos sirva para 40 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un porcentaje de señal que retorna y si tenemos mucho cable dentro del jack de radio, circulando, dando vueltas, pues pasando por el techo, después sube, baja, hasta que nos llega hasta que llega al sintonizador, esa RF circulante dentro de la habitación va a ser perjudicial, ¿no? Para algunos equipos. Lo ideal es que el tuner esté lo más cerca a la salida del jack, ¿no? En el caso de utilizar una antena que no es para la frecuencia de trabajo, ¿no? Esa es mi recomendación. Ahora, eh, podría ser que el cable entre el equipo y el túnel sea largo
y que el túnel esté lo más pegadito a la ventana o a la salida de la antena, ¿no? Para que esa RF no circule dentro de la habitación. Pero no sé qué tanto problema podría causar eso, porque el equipo lo tengo en un lado y la sintonía en otro, a no ser que yo diga, bueno, voy a sintonizar ahí, ahí queda, ¿no? Eh, en el caso de un sintonizador automático, no me preocupo por mover nada, ¿no? Solamente mando mi señal y listo. Pero en el caso de un túnel manual, ahí sí creo que no se hace muy práctico tener un cable muy largo entre radio y túnel, ¿no? Entonces Correcto. son varias condiciones que hay que tomar en cuenta para poder nosotros ver de qué manera podemos mejorar, ¿no? Nuestra instalación dentro del chat de radio. Entonces, bueno, espero haber resuelto ahí la consulta. Ok, Javier, perfecto. Vamos a ver, Manoilo ha levantado la mano para hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola a toda la sala. No sé si se me escucha bien. Perfectamente. Sí, bueno, a ver, tengo dos preguntas. Una, ¿el sintonizador sintoniza el cable coaxial más la antena? Esa es la primera pregunta, o solo la antena, que no creo. Y la segunda pregunta es para QRP. Estamos hablando de 5 vatios. Con la tabla que has puesto, creo que no vale la pena tener un sintonizador. No sé, esa es la pregunta. Ya, ¿qué tal? Copiado bien. Perfecto. Nosotros, bueno, acabo yo de exponer con respecto a lo que el trabajo que hace un sintonizador. En realidad, el sintonizador lo que hace es eh, acoplar lo que le llega al conector de salida, ¿no? El sintonizador tiene dos conectores, uno que va al equipo, que es el conector de entrada, que es de 50 ohmios. Indudablemente eso no se mueve para nada. Y el conector de salida, que tiene su tolerancia, ¿no? Entonces ese conector de salida le llega el coaxial con la antena X, ¿no? Una antena de, no sé, de otra banda, qué sé yo. Entonces lo que va a sintonizar el túner es el coaxial más la antena, las dos cosas, ¿no? ¿No? Entonces, esto es para que el equipo no vea, ¿no? O sea, en realidad el equipo no va a ver el escándalo que hay ahí en el cable coaxial, ¿no? Entonces, ya el túner se encarga de eso, ¿no? Pero mientras más lejos está de la frecuencia de trabajo, hay mucha reflejada y esa reflejada internamente calienta elementos en el túnel, ¿no? Pero el túnel sigue trabajando para darle la mejor cara a la radio, ¿no? Entonces, sí, sintoniza cable y antena, las dos cosas. Y con respecto al QRP, eh, así sea 100 milivatios, eh, yo creo que en QRP es mucho más delicado sacarle el máximo provecho a una antena, porque acuérdate que es poca potencia. Y si nosotros generamos 5 watts y tenemos una ROE de 3, entonces, ¿cuánto llega la antena? ¿Va a llegar 2 vatios o 2 vatios y medio? Entonces, no, 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 no es adecuado. Yo recomiendo que para QRP se utilicen antenas largas, ¿no? Antenas largas, sintonizadas, ¿no? Esa es mi recomendación. No es posible utilizar 5 watts con un látigo de 3 metros para 40 metros porque ahí no lo va a escuchar nadie. O sea, o a no ser que pongas tu dipolo de 10 metros por lado para un QRP y perfecto, y de ahí para adelante. O sea, de ahí puedes usar de repente un hilo largo o un dipolo de 20 metros por lado, que es de ya onda completa, qué sé yo. Pero en QRP la antena es prioridad. Yo no estoy de acuerdo en utilizar tuners para QRP porque no debemos de comer ni un vatio, ni medio vatio de un QRP. Bueno, ese es mi concepto, ¿no? Así es. Ok, Gracias. ok, Javier, perfecto. Vamos a ver, hay dos preguntas más. Alfredo pregunta, ¿antena corta se refiere más o menos a qué porcentaje de la onda? Dice, si voy a trabajar en 40 metros, por ejemplo, corta es una antena de 4 metros, o sea, 10%, o de 20 metros, de 20, 50%, pensando en una dipolo. Ya. Ok. Muy bien. Las antenas cortas,
se definen en función a cuánto me alejo de la longitud original de la antena, ¿no? En este caso, si para 40 metros yo requiero de 10 metros por lado o un poco menos, ¿podría sintonizar una de 5 metros por lado? Claro que sí, no hay problema. Hasta ahí sería el límite, ¿ya? Porque si utilizamos más cortas, ya es demasiado, o sea, la eficiencia se va perdiendo de la antena, ¿no? O sea, eh, yo creo que desde mi punto de vista, de experiencia, eh, nosotros no podemos tener menos del 50% de longitud de una antena para poder trabajar, ¿no? Esa es mi idea, ¿no? Un promedio. Si de 50% usamos, ya en vez de 5 usamos 6 7 metros, en buena hora. Pero si ya comenzamos a cortar a 3 metros, eso ya pues es un desperdicio realmente de potencia, de sintonizador y todo, ¿no? Esa es mi idea. Estamos hablando más o menos del 50%, ¿no? Como máximo de una antena corta, ¿no? Así es. Correcto, Javier. Hay otra pregunta de Manuel. ¿El sintonizador logra la resonancia? Ya. Eh, nosotros, cuando hacemos una medición, ¿no es cierto? Y vemos que hay reflejada, ¿no? Porque hemos hecho nuestras mediciones, vemos de que esa reflejada se debe a algo, ¿no? Se debe a algo. Y es que existen componentes, existen componentes eh, capacitivos o inductivos, ¿no? En la antena. Entonces, lo que en este caso, cuando conectamos el coaxial con ese dipolo al sintonizador, lo que hace el sintonizador es reducir esos elementos o digamos señales o componentes capacitivos inductivos, compensándolo con los elementos del condensador, del túnel del sintonizador, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros lo que queremos es buscar una resistencia pura, ¿no? Una resistencia pura de 50 ohmios, ¿no? Eso es lo que queremos. Y para lograr 50 ohmios puros, necesitamos complementar o contrarrestar, mejor dicho, contrarrestar esos elementos capacitivos e inductivos que vienen desde la antena al coaxial, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, entramos en el campo de la resonancia, ¿no? Entramos en el campo de la resonancia porque lo que quiere la resonancia es resistencia pura. Y eso también hace el sintonizador, ¿ok? Si lo vemos desde un punto de vista más técnico, digamos, ¿no? Así es. Ok. Vamos a ver alguna otra pregunta más para Javier o alguna repregunta de lo que han preguntado y Javier les ha respondido. Acá hay una pregunta de esa. Una ROE de 1.9. ¿Es necesario, imperativo emplear un sintonizador? Ah, ok. Vamos a ver. 1.9, La vamos a ver tablita. acá. Sí, a ver, Ahí está, a ese es. ya. Tenemos 1.92. Ya. Digamos, hagamos 11, ¿no? De reflejada. Tenemos más o menos un ¿Puedes poco, un ponerle poco más proyección a la lámina sí. para que sea más grande? Ahí está. Ahí podemos tener, por ejemplo, 2, entre 1.8 y 2, un promedio de 10 watts, 10 watts de reflejada. Yo siempre digo que a partir de 2 ya es medio crítico, ¿no? Pero habría que ver si ese es el mínimo pozo, ¿no? O sea, el pozo de la curva de la ROE y en qué frecuencia. Porque
Si nosotros podemos corregir ese pozo y correrlo a nuestra frecuencia de interés, sería bueno, pero siempre y cuando ese pozo que nosotros queremos sea de 1.5. Pero si ese pozo no baja de 2, hay algo que está haciendo imposible eso, ¿no? Puede ser de repente que la antena requiere un balun, ¿no? Un acoplador ahí arriba, que los brazos estén un poco más separados del piso. Hay varias cositas, ¿no? Que influyen. Entonces, ah, el tuner, como lo mencionó desde el comienzo, va a ayudarnos a que esas dos de ROE, ¿no? Los dos de ROE que tengo, lo disminuya y el equipo trabaje bien. En todo caso, no es crítico, pero sí se puede, digamos, mejorar con un sintonizador. O sea, sí lo tenemos a la mano, ¿no? ¿No? Pero en lo posible, yo siempre digo que si ese 2 de estacionaria la puedo bajar de alguna forma, en buena hora, porque si mi pozo es de 2 y no puedo bajarlo por nada, algo está pasando ahí, ¿no? Siempre y cuando tengamos una antena de 10 metros por lado, 9 metros por lado, hablando de 40 metros, digamos, ¿no? ¿Ya? Nada más, pero sí, yo creo que de 2 a 2.8, 3, entre 3 y 2 sí es necesario ya un sintonizador, ¿ah? Desde mi punto de vista. Pero te puedes ahorrar el sintonizador viendo por qué tienes esos dos estacionarios y lo podemos calibrar, ¿no? Listo, eso es. Gracias. Ok, Javier, gracias. ¿Alguna otra pregunta? CLU, adelante, César. Escuchan, sí, ¿no? Sí, César, dale. ya. Javicho, no sé si dijiste al inicio, porque me demoré en conectarme, el modo de transmisión para poder sintonizar una antena. No sé si lo mencionaste, porque de repente no lo tienen claro algunos. Buen dato. Sí, eh, claro que sí. Eh, nosotros, cuando tenemos ya cierto conocimiento en lo que es eh, los modos de transmisión. Hay muchas personas que saben que para generar una portadora continua la podemos hacer en lo que es banda lateral, emitiendo un sonido, un silbido a veces algunos, o si no, emitiendo una portadora constante, lo que es en Charlie Whiskey, o si no, algunos se pasan a FM o AM. O El, el, RTT. el modo de poder nosotros sintonizar es con señales continuas, ¿no? En este caso, Charlie Whiskey, eh, sin modulación, claro que sí. Yo mayormente prefiero Charlie Whiskey porque ahí no metemos modulación y si podemos pasar o generar AM, por ejemplo, es peligroso porque la modulación hace variar la portadora. Y en lo que es banda lateral, con un silbido, no es constante el silbido, ¿no? Entonces, lo más recomendable es hacer nuestra sintonía en Charlie Whiskey, ¿ya? Y ajustando la potencia a los 40 watts, como siempre lo he mencionado. Necesitamos siempre una portadora continua, pura, limpia. Y es más, hay equipos en los cuales tú puedes sacar el micrófono y hay un botón que es para Zen, en algunos Zen o algunos el MOX. Dejas apretado ese botón y estás generando ahí una portadora pura, sin modulación. Y eso nos va a permitir hacer los ajustes, ¿no? De potencia. Eh, Efectivamente, ese detalle del modo es importante para los que recién están comenzando en lo que es el uso de un sintonizador. Pero sí, considero Charlie Whiskey y 40 watts. Así es. Ok, Javier, muchas gracias. Y una acotación también, Oscar. Sí, te congelaste. Ah, estás congelado. Voy a Cierra el quitar video. Sí, voy a cerrar el video. Ok. Ya. ¿Está mejor? Bueno, habla. Ya. Creo que hay una confusión con el tema de largo de la antena, más corta o no. Lo ideal es que la antena esté cortada a la banda de transmisión. Y
nunca sintonicen una antena corta para frecuencias más bajas, definitivamente, ¿no? En palabras claras, con una antena de 80 metros sintonicen todo lo que quieran. O sea, utilicen siempre una antena larga para sintonizar, no una antena corta para sintonizar frecuencias más bajas. Definitivamente pierden mucho, mucho en eficiencia, ¿no? Eso es así. Y lo ideal es no usar un sintonizador, ¿no? Es tener bien cortada la antena. Nada Sí, más, por si acaso claro. hay alguna confusión por ahí. Ok, César, gracias. Javier, Sí. Sí, efectivamente. Lo ideal es tener la antena adecuada para cada banda. En todo caso, hay personas que no tienen mucho espacio y sencillamente, bueno, pueden tunear su antena, pero siempre y cuando tengan todas las recomendaciones al respecto. No, o sea, evitar que esa RF reflejada que circula ingrese al hogar o al chat de radio, porque puede perjudicar, ¿no? Esas inducciones de RF uno no las ve, pero puede perjudicar componentes electrónicos, integrados, etcétera, ¿no? Entonces, con todas las consideraciones, sí hay que sintonizar la antena por un tema de espacio. Pero cuando la antena también es muy larga y sintonizas la antena, también el ruido también es más alto, ¿no? Y no permite captar algunas estaciones, ¿no? En fin, hay bastante por experimentar y por hacer con respecto a los sintonizadores, pero todo va en función a cómo está instalado el chat y a qué necesidades tengo yo de poder mejorar mi estación. Ahora, mm, sí, las bandas altas, lógicamente nos van a dar más beneficio porque son longitudes pequeñas, pero aún así, conozco radioaficionados que tienen direccionales ya bien armadas y todo, y por X razones siempre hay algo estacionaria, ¿no? Entonces ahí sí pueden complementarlo con un tuner, porque la antena ya está armada para ciertas bandas, pero no baja de 2 o no baja de 2.2 la estacionaria. Entonces es un complemento, ¿no? El tuner es un complemento, no es algo mágico que te va a solucionar tu problema, pero sí es un complemento para poder, digamos, mejorar tu transmisión y proteger el equipo, ¿no? Así, eso es lo que yo podría decir finalmente, ¿no? perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? Ok. Bueno, Javier, creo que te agradecemos todos el tiempo y la buena charla que nos has alcanzado. Ahí esa le está preguntando, aparte del error, ¿hay otros parámetros? No sé a qué se refiere. Eh, Es- no, lo que sí a veces crea confusión porque hay batímetros los batímetros antiguos sobre todo, no utilizaban el término ROE, ¿no? Utilizaban potencia reflejada, ¿no? Ujú, Potencia que tú envías y potencia reflejada, ¿no? Mm. Entonces es otra forma de medir también, ¿no? O sea, cuánto estás enviando y cuánto refleja. Y la ROE es la relación de ondas estacionarias. Eso es como una especie de fórmula en donde tú metes ahí una formulita, cuánto estás enviando y cuánto te está reflejando, ¿no? Entonces ya no te sale un número grande, sino son números más pequeños, cuyo mínimo es uno y de ahí pues hacia adelante hasta infinito, ¿no? Entonces, la relación de ondas estacionarias te saca digamos, por números, el porcentaje de pérdida que tienes en la potencia de que tú estás enviando y la que se está reflejada, ¿no? O sea, son dos mediciones, ¿no? Ok, la ROE y la potencia eh, reflejado. inducida y reflejada, ¿no? Así es. Ok, listo, Javier. Te agradecemos mucho la presentación que nos has hecho hoy día. Yo creo que para más de uno se han aclarado algunos conceptos y por supuesto seguimos desarrollándonos en conocimientos y ahora a poner en práctica lo que hemos escuchado. Muchas gracias, Javier, por tu participación el día de hoy. Gracias a todos los colegas que nos acompañan y siempre, bueno, tratando de apoyar, complementar más que nada el conocimiento, ¿no?
los colegas, sobre todo que se están iniciando, para que no le tengan miedo a los instrumentos y equipos de medición, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Gracias. Javier. Saludos. Gracias, gracias. Gracias, buenas Gracias, noches a Javier. todos. Gracias, Muchas gracias. gracias, Javier. Desde Huánuco, Perú. Ahí está César Eh, desde Huánuco. Saludos, saludos. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Saludos. Muchas gracias. Gracias Saludos. a todos. Buenas noches con todo. Buen fin de semana. Nos vemos. Chao, Buen fin cuídense. de semana. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, Javier. Gracias, gracias. Chao, A todos, Oscar. gracias. Chao, César. Chao, Miguel Ángel. Gusto haberte visto. 73, bendiciones. Estamos Chao, en contacto Oscar. por cualquier cosita. Gracias, Por Oscar. supuesto. Chao, Oscar. Chao, Ok, Miguelito. encantados. A ustedes, gracias por Ahorita, estar. chao, chao. ¿Para cuándo una charla de Balloon? Será para construirla. Sí, sí. Que la dicte César. Ah, no tengo problema. Los puedo fabricar. Se te corta, flaco. O audio o video, no los dos. Pero te voy a cortar el video. Sí, porque está congelado ahí. Y ahora, a ver. Ya, ahora está el internet está lentito ya. Muy Ahora bien. sí, Ya, dale nomás. ya, ahora sí se me escucha. Ya. Manuel lo tuvo bajo. Dime. Mm, Lo Se perdimos, quedó mudo flaco. ahora. Houston no responde. Sí, creo. ya Creo que está. hace mucho frío por ahí. Sí, Se ha congelado la señal. ya no importa. Ponle la calefacción debajo del módem. No, ¿para qué? Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por haber Listo. estado. Ya estamos en contacto en cualquier momento. Gusto de haberlos visto el día de hoy. Cuídense. Listo. Chao, Gracias, chao. Oscar. Chao, Manera. Saludos a Chao, todos. chao. Chao, Chao, gracias. chao. Chao.